Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. En titulares. Diputados cubanos aprobaron declaración en rechazo a la política hostil del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba en el séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular iniciada hoy en La Habana. Cuba denuncia en la Asamblea Nacional la insólita doctrina de paz por la fuerza de Estados Unidos. Canciller cubano Bruno Rodríguez expresó que Cuba no es ni será una amenaza para la administración de Trump. Cuba consiguió su 16ª medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en la especialidad de 8 pares de remos corto mixto. Iniciamos ya con las informaciones. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, inauguró este miércoles el séptimo periodo ordinario de sesiones del Parlamento con un llamado a la unidad frente al bloqueo del gobierno de Estados Unidos. De igual forma, presidieron la sesión inaugural el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz. En la apertura de la sesión, que se desarrolla de forma virtual con la participación de diputados de todo el país y con la presencia del general de Ejército Raúl Castro Ruz, Lazo Hernández destacó a los legisladores y deben sesionar con el mismo espíritu con que lo hicieron los asaltantes en Moncada y con el legado del comandante en jefe. La orden del día incluye el análisis de la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas en la sesión extraordinaria anterior, así como 6 proyectos de ley con impacto directo en la sociedad, entre ellos el Código de Trabajo y la Ley de Vivienda. Lazo informó que las 176 transformaciones aprobadas fueron enriquecidas con 171 planteamientos realizados por los diputados durante el debate previo y que el 100% de esas propuestas fueron tenidas en cuenta. Asimismo, denunció el contexto de recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y recordó las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el acto por el 26 de julio. El gobierno de Estados Unidos ha diseñado e implementado conscientemente una política de máxima asfixia económica contra el pueblo cubano. En horas iniciales de la sesión, los diputados rindieron homenaje al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, fallecido el pasado 21 de junio, con un minuto de silencio. Diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular este 29 de julio aprobaron una declaración en rechazo a la política hostil del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Sobre el tema, desde el Palacio de Convenciones de La Habana, reporta la periodista Isabel Díaz González. Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, reunidos en el Palacio de Convenciones de La Habana en este séptimo periodo ordinario de sesiones de la 10ª legislatura, reiteraron el rechazo contundente a esa política de hostilidad y agresión del gobierno de los Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas. Así lo expresó al dar lectura a esta declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la vicepresidenta de este órgano, Ana María Mari Machado. Escuchemos un fragmento. El compromiso de la nación con la defensa del derecho inalienable a la libre determinación, la salvaguarda de su independencia y la determinación de construir el socialismo son pilares sólidamente constituidos e innegociables. 2 órdenes ejecutivas presidenciales con fechas de 29 de enero y 1 de mayo son ejemplos concretos de la política de máxima presión que tiene por filosofía el castigo colectivo a todo un pueblo. A ello se suma la infame acusación contra el general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Esta política de agresión constituye una violación total a la Carta de las Naciones Unidas, según aseguró al intervenir en el plenario. Las amenazas reiteradas de agresión militar constituyen un crimen internacional, según registra la Carta de las Naciones Unidas. De materializarse un acto irresponsable de esa naturaleza, tropezará con la férrea e inclaudicable resistencia del pueblo cubano, que no cederá un palmo de su territorio ni la más mínima de las prerrogativas soberanas. Me sumo al rechazo y la denuncia que representa la poca vergüenza y el odio del gobierno yanqui imperialista contra Cuba y su pueblo. A veces la propia campaña mediática nos lleva a no querer decirle bloqueo, embargo, seco económico, pero es que ya no tiene nombre lo que nos están haciendo. Y cuando uno escucha cosas como esta, uno se pregunta si los que están haciendo esto contra Cuba en algún momento se sacaron el corazón del pecho
y renunciaron a ser seres humanos para convertirse en algo que, como decían mis compañeros anteriormente, ya ni siquiera tiene nombre. Porque no hay un ser humano en este planeta que escuche algo como esto y no tenga la sensibilidad suficiente para sentir que se le aprieta el alma de pensar que en una terapia intensiva puede morir un niño inocente, no porque no haya profesionalismo para salvarlo, no porque no haya suficiente capacidad de los profesionales que están ahí luchando por sus vidas, sino porque alguien a miles de kilómetros de distancia no le importa el sufrimiento y la desesperación de una madre cuando esa máquina se puede apagar. Yo creo que es pertinente y oportuno, a partir de todas las intervenciones de la declaración de nuestra Asamblea que suscribimos, denunciar en este ámbito que como si no bastara el cerco energético que se impone a nuestro país, como si no fuera suficiente el genocidio que ya se comete y el castigo colectivo que se impone a todo el pueblo de Cuba, en estos momentos se trata de impedir el arribo a nuestro país de más de 7.000 contenedores que se encuentran ubicados en diferentes puertos del Caribe y que contienen mercancías lícitamente adquiridas por nuestro país con arreglo a las normas del comercio internacional. Estos contenedores tienen alimentos, tienen recursos para nuestro programa de transformación de la matriz energética, tienen recursos para el programa de suministro de agua potable que necesita nuestra población y que cada día en más de 3 millones amanece con dificultades para acceder a este recurso vital, pero tiene también medicamentos que resultan vitales para salvar vidas. Con sus palabras, en nombre del pueblo de Cuba y a nombre también de todos los diputados reunidos en el Palacio de Convenciones de La Habana, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular hizo un llamado a los parlamentarios del mundo por la paz y la solidaridad mundial. Desde el Palacio de Convenciones de La Habana, un equipo de Cuba Visión Internacional. Gracias, Isabel. Y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, compareció también este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para exponer el contexto político internacional que enfrenta la isla. Desde el Palacio de Convenciones de La Habana tenemos el reporte de la colega Valia Martínez San. Adelante, Valia, con la información. El saludo también para ustedes. En efecto, durante su intervención, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció lo que calificó como una nueva doctrina de Estados Unidos basada en la imposición de su voluntad mediante la fuerza, las medidas coercitivas y el bloqueo económico. Escuchemos sus palabras ante el Parlamento cubano. En las últimas semanas, como si no se hubieran aprendido las lecciones de la historia, resurge en Estados Unidos como política oficial el fantasma del macartismo y la cacería de brujas. Una extraña cumbre a la que fueron convocados en Washington de improviso decenas de cancilleres, se dedicó a intentar lanzar la persecución de un fenómeno del que no se había oído hablar. Lo llaman resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda. Rodríguez Parrilla también se refirió a un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que señala a Cuba como una amenaza para la nación norteamericana. A continuación, ese momento clave de su discurso. El informe busca criminalizar y reprimir las genuinas expresiones de solidaridad con Cuba, manifiestas en múltiples sectores y segmentos de la sociedad estadounidense. Busca condenar y también criminalizar la simpatía de la revolución cubana con las causas a favor de la justicia, los derechos civiles, contra el racismo, el sionismo, la guerra y la opresión. Cuestiona nuestro derecho a defendernos de la agresión imperialista. Ataca la obra solidaria y humanista en la que nos hemos empeñado en muchas partes del mundo. Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, dijo, ni desea ser su adversario o un enemigo. Nuestra vocación, reiteró, es de paz, como consta en las relaciones con toda la comunidad internacional y en la proclama de paz de América Latina y el Caribe. Y sobre las bases del diálogo con Estados Unidos, precisó: el gobierno de Estados Unidos conoce muy bien nuestra disposición a encontrar solución a las diferencias bilaterales por la vía del diálogo y le consta la paciencia
con que hemos aceptado su propuesta de conversar sobre bases de respeto. Estados Unidos y todos observan nuestra disposición a acceder, pese a mentiras y manipulaciones, a un ofrecimiento de ayuda que curiosamente se califica de humanitaria por un monto que meramente equivale al impacto económico y social de 5 días de bloqueo, que es inferior a la ayuda del Programa Mundial de Alimentos que trató de impedir, y a pesar de que la brinda el mismo gobierno empeñado, inútilmente, pero provocando hondo dolor y sufrimiento en generar en Cuba una crisis humanitaria. Nosotros continuaremos en el Palacio de Convenciones con detalles de todo lo que acontece en el 7º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en su 10ª legislatura. Fue un equipo de Cuba Visión Internacional para esta emisión informativa. Hacemos una pausa en nuestro espacio y en breve estamos de regreso con otros temas. Quédese con nosotros. Sí hay bloqueo, sí se ha recrudecido, sí nos enfrentamos a una guerra económica, sí nos desprecian, sí nos intoxican vulgarmente, obscenamente y cargados de odio en las redes sociales. Pero contamos también, y es lo más importante, con un pueblo heroico y digno. Y en un contexto de recrudecimiento del bloqueo y las agresiones de Estados Unidos contra Cuba, diferentes voces se alzan en varios países en solidaridad con la nación antillana. En la ciudad de Roma, la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, ANAIC, informó este miércoles acerca del envío al país caribeño de 2 nuevos cargamentos solidarios con ayuda al pueblo cubano. Un comunicado de la ANAIC destaca la importante participación en una de estas iniciativas de la fundación que lleva el nombre del reconocido periodista Gianni Mina, así como de la institución pública para la asistencia médica en la capital italiana conocida como Empresa Sanitaria Local, y otras organizaciones sindicales italianas y ONG de más de 10 países europeos. Enviado la víspera, el cargamento incluye suministros y equipos médico-quirúrgicos de gran valor asistencial, como respiradores, incubadoras, monitores multiparamétricos y ecotomógrafos, así como microscopios ópticos, además de equipamiento para quirófanos y servicios hospitalarios, como lámparas quirúrgicas y cunas mecánicas, entre otros. Por otra parte, se conoció que en un acto ante cientos de personas, el presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, llamó a crear un movimiento amplio de apoyo a la revolución cubana ante las agresiones estadounidenses. En la sede de la Central Unitaria de Trabajadores y con motivo del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el dirigente comunista chileno condenó el recrudecimiento a niveles extremos del bloqueo económico, comercial y financiero de Washington contra la nación antillana, que incluye un cerco petrolero con impacto en todos los sectores de la sociedad cubana. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con nosotros pues está Rodolfo Durán, listo ya para informarnos y como siempre un gusto saludarte. Adelante. Muchísimas gracias, Evelyn. Saludos para ti, por supuesto para todos los amigos que están con Cuba Noticias. La actualidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 3 medallas, 1 de oro y 2 de plata, cerró este miércoles la actuación del remo cubano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con sede en la presa Rincón, en Santo Domingo, República Dominicana. El título llegó en la prueba reina de este deporte, el 8 pares de remos cortos mixtos.
El equipo estuvo integrado por 5 hombres y 4 mujeres que cronometraron 6 minutos 36 segundos y 45 centésimas para dominar la prueba por delante de las embarcaciones de Venezuela y México respectivamente. Por su parte, las preseas de plata las consiguieron los botes del cuadro sin timonel en los 2 sexos. Cuba concluyó su participación en las competencias de remo con 4 medallas de oro, 6 de plata y 2 de bronce, que la situaron en el segundo lugar por naciones, detrás de México. Una actuación que supera lo realizado en la cita precedente que tuvo lugar en San Salvador 2023. Y en otros resultados de la delegación cubana en esta jornada, la quinta de entrega de medallas, los arqueros Hugo Franco y Larixa Pagán consiguieron medalla de bronce en el equipo mixto de arco recurvo. Con la santiaguera Pagán, que ha regresado al deporte después de 8 años alejada de conversó el equipo de prensa de nuestro país que cubre la cita multideportiva regional. Una medalla centroamericana, después de tanto tiempo, estuve 8 años separada de lo que es el área competitiva y bueno, realmente muy feliz, muy feliz. ¿Cómo evalúas en general de lo que esperabas a lo que fue? Realmente las expectativas eran grandes, pero ese es el deporte. Eso es el deporte. Creo que a pesar de tantas dificultades que como atleta hemos afrontado, yo misma de salud, creo que salió bien. Eso es el deporte. Para eso estamos, pero bueno, seguir continuando para lo que viene, que se pudo obtener la clasificación panamericana y bueno, prepararse para lo que viene. Ya lo que pasó no se puede remediar, pero muy feliz y contenta por todo el desempeño que hemos tenido acá. Cada etapa para mí siempre ha sido la mejor. Esta también la mejor y bueno, espero que vengan tiempos mejores. Felicitaciones para la arquera Larixa Pagán. Al cierre de esta emisión les comento que Cuba se reafirmó en el tercer lugar del medallero de los Juegos con 16 oros, igual cantidad de medallas de plata y 20 de bronce. Y cerramos con fútbol, en este caso no de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino del Premundial Sub-20 que por estos días se desarrolla. En duelo entre técnicos cubanos, Raúl González Triana al frente de la selección de Haití se impuso la noche de este martes 3-2 a su par de Cuba que conduce Sandro Sevillano en el Premundial Sub-20 que tiene lugar en la ciudad mexicana de Puebla. El reñido partido correspondiente al Grupo A del certamen clasificatorio a la Copa Mundial de 2027 se decidió en los minutos finales. Haití dominó la primera mitad del choque 2-0, pero Cuba descontó en el minuto 80 por intermedio de este gol de Giancarlos Iglesias que acaban de ver y en el 90 de juego llegó la tercera diana de los vecinos caribeños que a la postre resultó decisiva. Ya en tiempo de descuento, Robert Cerquera volvió a descontar para Cuba para la pizarra final de 3-2 favorable al cuadro de Haití. Pese a este revés, el seleccionado cubano mantiene la segunda posición del grupo por mejor diferencia de goles que sus verdugos haitianos. En la jornada final, Cuba tendrá un difícil compromiso ante el favorito Estados Unidos, mientras que Haití chocará frente a El Salvador. Este evento, este premundial de CONCACAF, da 4 plazas para la Copa Mundial que tendrá lugar el próximo año y donde aspira a estar nuevamente el fútbol cubano. Con esta nota sobre el más universal me despido, Evelyn. Muchísimas gracias, Durán, y volvemos al tema que ocupa nuestra agenda informativa. El 7º periodo ordinario de sesiones de la 10ª legislatura se lleva a cabo en el Palacio de Convenciones de La Habana y por videoconferencia con las provincias. Las intervenciones de los diputados han enfatizado el objetivo principal de las transformaciones económicas y sociales en curso. El 7º periodo ordinario de sesiones de la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular se lleva a cabo en el Palacio de Convenciones de La Habana y por videoconferencia con las provincias. En la misma, un grupo de 10 nuevos diputados electos tomaron posesión de sus cargos en la sesión de este miércoles, lo que eleva la composición de la Asamblea Nacional a 466 diputados de un total de 470, quedando aún 4 vacantes por cubrir. Durante la ceremonia, los nuevos legisladores prestaron juramento, comprometiéndose a guardar lealtad a la patria, a hacer cumplir la Constitución, las leyes y demás normas jurídicas y a comportarse como fiel servidor del pueblo y de la comunidad. Entre ellos se encuentran la ministra de Justicia, Rosabel Gamón, el director jurídico de la Asamblea Nacional, Alejandro Redondo, y el presidente de Prensa Latina, Jorge Legañoa, así como representantes de diversos sectores como la agricultura, la salud y la educación. Cada uno de nosotros
diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular aquí reunidos, al tomar posesión de nuestros cargos por nuestra propia y libre convicción, juramos guardar lealtad a la patria, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y demás normas jurídicas, comportarme como fiel servidor del pueblo y de la comunidad, al control de los cuales me someto, cumplir de manera cabal las obligaciones que me vienen impuestas por el cargo para el que he sido elegido. Y si de algún modo faltara este juramento, que los que me eligieron me lo demanden. Muchas gracias. El contexto en que se desarrolla esta sesión es particularmente complejo. Las intervenciones de los diputados han enfatizado el objetivo principal de las transformaciones económicas y sociales en curso: desatar y desarrollar las fuerzas productivas, aumentar la producción de bienes y con ello lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población, alcanzar mayores niveles de equidad y justicia social, así como preservar y multiplicar los logros de la revolución. Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Una vez aprobados los nuevos diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, que completan un total de 466 parlamentarios, un equipo de Cubavisión Internacional conversó con algunos de los nuevos legisladores. Veamos. Para nosotros es un gran orgullo en primer lugar y un gran compromiso. Compromiso con los que votaron por nosotros, con nuestro pueblo que confía en nosotros, y una gran responsabilidad también. Desde las tareas que asumimos en el Ministerio de Justicia, en la prestación de los servicios a nuestra población, en conocer las inquietudes de la población, en volcarnos hacia los barrios y en construir la sociedad que nuestro pueblo, este heroico pueblo, merece. Buscar alternativas ante la dura situación, denunciar la asfixia que pretende someternos el gobierno de los Estados Unidos, pero más que nada buscar alternativas para seguir avanzando y construir esa sociedad próspera y sostenible que merece nuestro pueblo. Esta es una asamblea que es una asamblea de obreros, una asamblea de periodistas, de maestros, de médicos, de ingenieros, incluso de linieros de la electricidad, en un momento tan complejo que tiene Cuba ahora mismo con la energía eléctrica. Pero sobre todo es una asamblea que es la voz del pueblo en un momento de alta complejidad política, económica y social en nuestro país, donde hay un asedio recrudecido del gobierno de Estados Unidos, donde hay un bloqueo petrolero, donde tenemos más de 20, 24, hasta 48 horas de apagones en algunos lugares en Cuba, donde está faltando el agua en muchos lugares, donde hay servicios básicos lastrados, donde la salud pública, que era una joya de nuestro país, o la educación, se ven impactadas por las nuevas medidas de agresión de Estados Unidos. Ser diputado, más que nada, primero es un gran compromiso, es un gran honor, sobre todo por una generación de personas jóvenes en nuestro país, pero sobre todo es el testimonio de que no hay día de descanso, de que no hay acción que se pueda hacer para mitigar los daños y el impacto del bloqueo. Yo creo que más que nada es ser fiel al pueblo. Es un gran reto como profesional también de la ciencia cubana, de un poco llevar también los resultados de nuestras investigaciones y aportar dentro de nuestros modestos conocimientos a esta asamblea con nuestros debates, con nuestras opiniones, y poder representar en general a todo el pueblo y también a la comunidad científica cubana. Por lo tanto, estoy realmente muy orgullosa de poder estar acá, porque sé lo que representa y lo que ha representado durante tantos años la Asamblea Nacional del Poder Popular para nuestro país, y yo creo que más que nunca en los momentos actuales, como se ha dicho en la mañana de hoy, es necesario levantar la voz y realmente decir las verdades de lo que representa y lo que está representando en el contexto actual el bloqueo económico, comercial, energético del gobierno de los Estados Unidos, y que el pueblo cubano simplemente no va a claudicar, vamos a guapear, como decimos los guajiros, y vamos a echar para adelante y nunca nos vamos a rendir. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Ginely Bermúdez. Adelante.
Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Persiste sobre Cuba la influencia de las altas presiones oceánicas imponiendo vientos variables débiles en gran parte del país y una masa de aire seca y estable que ha estado limitando en las últimas 24 horas el régimen de precipitaciones. Solo han ocurrido aislados chubascos en algunas localidades del interior y norte de la región occidental. Para las próximas horas habrá poco cambio en las condiciones del tiempo, estará amaneciendo con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde estará parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias, con temperaturas máximas que alcanzarán valores entre 31 y 34 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central, poca nubosidad al amanecer, en la tarde parcialmente nublado, con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados, mientras que en la región oriental se mantienen con muy poco cambio las variables meteorológicas. Un amanecer con poca nubosidad, en la tarde parcialmente nublado, con muy aisladas lluvias, con temperaturas máximas entre 33 y 35 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6 y 25 de la mañana se pondrá a las 8 y 23 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y se mantiene la fase de luna llena. En resumen, para las próximas horas, calor y baja probabilidad de lluvias. Usted continúe en Cubavisión Internacional. Gracias, Ginelis. Y ahora vamos a conocer las informaciones del mundo de la cultura. Catherine Tamayo está con nosotros en esta emisión. Adelante, Catherine. Muchísimas gracias, Evelyn. Qué placer saludarles y compartir lo más relevante del acontecer cultural. El Instituto Cubano del Libro y la Cámara Cubana del Libro convocan a los medios de prensa nacionales y extranjeros a la segunda conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la organización de la 34ª Feria Internacional del Libro de La Habana. La cita tendrá lugar el 30 de julio a las 10 ante meridiano en el Memorial José Martí de Plaza de la Revolución en esta capital. Hasta ahora se conoce que este año el evento se celebrará del 10 al 16 de agosto próximos con la Federación de Rusia como país invitado de honor. Además, estará dedicado al centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y rendirá homenaje a la periodista y escritora Marilyn Boves y al profesor investigador José Bellara. Por supuesto, tendremos la información ampliada en próximas emisiones. Pasamos a otras noticias. En Matanzas, la filial de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas abrió sus puertas, entre otras manifestaciones, al bordado tradicional cubano con la exposición Las alas de Gundlach. La muestra es un homenaje a la labor del naturalista de origen alemán Johannes Christoph Gundlach, quien fuera descubridor de varias especies de animales en Cuba, que se ilustran en las creaciones de esta muestra. Veamos. La filial matancera de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas acogió la inauguración de la muestra bipersonal Las alas de Gundlach de las creadoras Adilén Díaz Almeida y Yudiesca García Velasco. La exposición cuenta además con la participación de los artistas visuales Adrián Gómez Sancho y Lorenzo Prieto. A partir del aniversario de Correos, en su segunda edición de Ciudad de Cartas, fue cuando comienzo este diseño que tenemos precisamente aquí al lado mío, con un sello de un guacamayo cubano, ara tricolor, extinto ya en nuestro país, descubierto por Gundlach. Entonces empiezo a informarme sobre quién era este hombre, quién fue este hombre para nuestro país, aparte de no ser cubano, todo lo que hizo por nuestro país, pero no solo por nuestro país, sino por nuestra provincia. Es una exposición que reúne 17 piezas y que además se incorpora un traje de fantasía elaborado por Adilén y Yudiesca con motivo de la celebración del 270 aniversario de la creación del Correo de Cuba, haciendo homenaje a una serie de sellos que recogen la visualidad de Gundlach, o sea, de las aves catalogadas por Gundlach, y que fue el inicio de este proyecto. La muestra resume en 17 piezas, 4 meses de arduo trabajo artístico e investigativo. Incansable porque es estudiar primeramente la imagen, sobre todo a la hora de escoger los colores, era complicado toda la gama de colores. Y tratando de que nos quedara lo mejor posible. A través de las alas de Gundlach, las artistas Adilén Díaz y Yudiesca García rinden homenaje a la obra del científico alemán Juan Cristóbal Gundlach, descubridor de muchas especies de aves e insectos endémicos de Cuba. A su vez, la muestra constituye un tributo al oficio ancestral del bordado. Con esta información despido nuestro recorrido por las artes, invitándoles a que continúen en sintonía con Cubavisión Internacional. Gracias, Catherine. El caso de Roger Jesús Carralero Bento, adolescente de 15 años con síndrome de West, condición grave que requiere aire acondicionado y oxigenador eléctrico,
confirma la frase de Silvio Rodríguez de que solo el amor engendra la maravilla, pues su familia lo cuida con entrega pese a los apagones causados por el bloqueo energético de Estados Unidos contra Cuba, que impiden el uso continuo de esos equipos vitales. El síndrome de West no es el único padecimiento de Roger Jesús. A las 14 horas de nacido fue operado de una malformación del sistema nervioso central de origen congénito que hace esté postrado de por vida. También tiene problemas respiratorios y digestivos. Obligan a mucha dedicación y el uso de medios de soporte vital. El niño se atiende en el Instituto de Neurología, que gracias a Dios ha sido una bendición. También se atiende en el William Soler, que no tengo palabras para agradecer a los médicos, a las enfermeras, al personal. La empresa privada desde hace 3 años ayuda al cuidado de Roger Jesús con medicinas, alimentación, aseo, transporte y otros. Pero el cruel cerco energético yanqui obliga a Yusmara a dar pedal durante horas al oxigenador mecánico de respaldo. Entonces EKB dio otro paso. Donó un módulo solar integrado por inversor de 5 kilos que entrega 110 y 220 voltios con una batería de 10 kilowatts hora. La recarga es mediante el sistema eléctrico y 4 paneles fotovoltaicos que generan hasta 1 kilowatt en las horas de mayor irradiación solar. La donación a Roger Jesús es muestra de la labor social de EKB, que en Guajaya abarca, entre otros, a un hogar de niños sin amparo filial, el círculo de abuelos o el comedor del sistema de atención a la familia. Este país me dio amor cuando yo tenía 10 años, tengo 50 años. Y trato todo el tiempo de devolverle lo poquito que me ha dado, poquito a poquito devolver a este país. Este país para mí es lo máximo. Los cubanos para mí son lo máximo, son mi familia, mis hermanos, mi todo. Yo me siento cubano, por eso hago todo, como ellos mismos lo han hecho en mi momento cuando yo vine pequeño, lo estoy devolviendo. Agradecida a mí, a su proyecto, a todas las personas que han hecho posible que haya llegado la luz a nuestras vidas, porque es más que electricidad, es luz, es amor, es esperanza, es bondad. El amor al prójimo, al necesitado, es un valor que fomentó la revolución liderada por Fidel en el pueblo cubano. Ese amor no puede ser bloqueado y eso ha extendido la vida de Roger Jesús mucho más allá del más alentador de los pronósticos. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios también en las plataformas digitales. A usted, gracias por informarse con nosotros.